si es dama, si es varón, dígale: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Hoy tengo una palabra para compartir con ustedes. Hemos estado predicando sobre el verbo hecho carne, es la palabra profética, y hay un interrogante que expone públicamente del hombre cuando Jesús se revela. Ese verbo hecho carne es un interrogante. ¿Qué revela de nosotros? Quiero decirles que Jesús, una vez que se revela al hombre y que el hombre es expuesto a esa luz que es Cristo, a ese pan que es vida, a esa verdad que es Cristo, todos no tenemos la misma reacción frente a Jesús. Hoy voy a poner en perspectiva de ustedes ejemplos de hombres y mujeres que fueron expuestos a esa verdad, a ese pan de vida, a esa agua, a esa sanidad, y que no todos respondieron de la misma manera. No solamente el que recibió el beneficio, sino el que miró que otro recibió ese beneficio. Así que en ese contexto, siguiendo la lectura del libro de Juan, que es el libro que he estado invitando a leer desde el primer día, capítulo 4 es este. Capítulo 4 de Juan, escenario es la mujer samaritana. Es una historia muy larga, pero este versículo de la mujer samaritana es el momento en el que ella se convierte. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y ahí, ¿qué saca de esta mujer? ¿Qué saca de la mujer samaritana? ¿Qué saca de la mujer samaritana? Saca y expone de la mujer samaritana, porque es una conversación larga en la que Jesús se revela a ella de una manera en conversación, pero ella reservada por ser expuesta a una verdad que nunca esperó, porque el momento complicado fue cuando Jesús le dijo: llama a tu marido. Y ese es como cuando alguien le dice: llama a tu autoridad o a tu papá. Y ella, la respuesta fue: no tengo marido. Y Jesús le dijo: hablaste con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces, esa verdad fue incómoda. Y de ahí ella, en la conversación hubieron varias expresiones, pero ella, en este momento, cuando ella le dijo: sé que ha de venir el Cristo, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, es como es la expresión de una mujer que tiene un gran problema espiritual y moral, y que ella está esperando que algún día, cuando venga ese Mesías que ella está esperando, va a quitar esa angustia moral que ella tiene. Ella no se da cuenta que está frente a la persona que ella espera, aun cuando es confrontada. Pero cuando Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, cambia todo. Ahora vea, ese es un ejemplo, porque la historia es larga. Ella va, confiesa en la ciudad, los samaritanos se convierten, Jesús se queda 3 días, 2 días en Samaria, y se hace una cosa maravillosa. Pero vea otra escena, otro escenario. El hombre, capítulo 5. Bienaventurado aquellos que leyeron o han leído el libro de Juan, porque estoy en el mismo libro que comenzamos leyendo. Al instante aquel hombre fue sanado. Se refiere al paralítico, llamado así, que tenía más de 30 años de estar enfermo. Jesús lo sana, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús, ese es el versículo 15, estoy leyendo entre líneas porque es un capítulo largo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. ¿Qué expone de
hombre que es sanado, ¿qué sale? ¿Qué saca? En una persona que recibe un milagro como este, ¿qué saca? Saca la expresión de el agradecimiento de testificar quién fue el que lo sanó. Porque fue cuestionado, porque era día de reposo. Los fariseos lo cuestionaban porque no debería cargar su cama en día sábado, y molestos por el milagro. Pero el punto es que él no sabía que Jesús era el que lo había sanado, porque él solo, un personaje se acercó al lugar y le dijo: ¿querés ser sano? Y hubieron intercambios de expresiones ahí, pero Jesús le dijo: levántate. Él se levanta, carga su camilla y se va, pero él no sabe quién fue. Entonces cuando a él le pregunta: hey, ¿quién? ¿Por qué vas cargando esa camilla en día de reposo? Eso es prohibido en la ley. Y él dijo: yo no sé, el que me sanó fue el que me dijo que la cargara. Linda respuesta, ¿sí o sí? Yo no sé. Y ellos le preguntan: ¿y quién fue el que te sanó? No sé, solo sé que me sanó, pero yo no sé su nombre. Estaba complicado. Pero después, supongamos que pasa el milagro, pasan 2 días y aquel no se va a ver guaro, aquel se va al templo. ¿A dónde se fue? A ver, levante sus manos conmigo y diga: todo agradecido por un milagro, a donde busca es donde se adora a Dios. Él no se fue a otro lugar, él se fue al templo. Entonces supongamos que Jesús es donde está Manuel y que el que recibió el milagro es Sofía. Estoy parafraseando. Y Jesús se acerca y se sienta al lado del que había sido sanado y le dijo: hey, fuiste sano. ¿Cómo le dijo? Los que leyeron el capítulo deben de saber eso. Los que no, pues tengo que decir: fuiste sano. Le dice: ¿sabes qué? No volvás a pecar para que no te venga algo peor, ¿oíste? Le dijo. Y cuando él se da cuenta, Jesús allí mismo se revela a él se da cuenta que es Jesús. Entonces lo primero que sale diciendo: hey, si quieren saber quién fue el que me sanó, fue Jesús. Levante sus manos conmigo y diga: todo aquel que ha recibido un milagro, lo menos que puede hacer es decir quién lo hizo. O sea, es lo menos, hermano. O sea, no es mucho. Es lo menos que debe de hacer es decir quién lo hizo. Otra escena, otro escenario. Otro escenario. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo pongo en contexto. Parece repitente lo que estoy diciendo siempre, pero lo hago por los que no leen, ¿verdad? Porque si estoy leyendo allí ni siquiera sabe a dónde y a quién se refiere, pero lo pongo en contexto. Estos son los que habían recibido el milagro de haber visto que Jesús multiplicó los panes y les dio de comer a más de 5,000 personas con 2 pescados, con 5 panes y 2 pescados. Y después que comieron, entonces dijeron: ¡ey! Apoderémonos de esto y hagámoslo nuestro líder. Pero no era líder espiritual, era político. Y dice la escritura que ellos se quisieron apoderar de él porque dijeron: con estos milagros conquistamos Roma. Y entonces Jesús dijo: hey, ustedes están locos. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se huyó. Agarró una barca y se fue al otro lado. Jesús dijo: estos me agarran y hacen una manifestación aquí. Y se fue. Se fue al otro lado del mar. Agarró una barca y se fue. Entonces ellos rodearon el lago y se fueron al otro lado y lo encontraron. Y cuando lo miraron, es esta la expresión que les dice. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¡Qué alegría! Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo
Me buscás no porque habéis visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Hay otra versión que dice se hartaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? Parecían buenos, ¿verdad? Sí, parece que hay gente que te habla como que sí es verdad que quiere. Respondiendo Jesús les dijo: sencillo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Es fácil. Entonces le dijeron, entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mire, cuando yo leo esto, me da coraje. Porque sabe que ellos acababan de venir de hartarse el pan que había multiplicado milagrosamente. Y ellos vienen de ver un milagrazo. Y aquí, cuando Jesús le dice que la obra de Dios es que crean en el que Él envió, ellos le dicen: ¿qué señal nos das para creer? Y vea aquí, ¿qué obras haces? Nuestros padres, y sabe, ellos dicen: ¿qué obras haces? Le dijeron: ¿qué señal? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan les dio de comer. Y después de una larga conversación, solo estoy leyendo entre versículos, desde entonces muchos de sus discípulos vivieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué sacó Jesús de esto? ¿Qué sacó de ellos? ¿Qué expresaron? ¿Qué salió a luz? Salió a luz el típico creyente que busca beneficios de Jesús, pero no a Jesús. ¿Cómo fue que dije? Ya se me olvidó. A ver, ¿cómo fue que dije por aquí? Ok, lo repito. Salió el típico creyente que busca beneficios de Jesús, pero no a Jesús. Y que de esos abundan toda la vida. De gente que busca un beneficio, que busca un milagro, que busca cómo resolver un problema, que busca a Dios porque tiene un clavo, que quiere la ayuda de Dios porque necesita. Pero verdaderamente cuando se va al fondo de creer en el que da la vida, en realidad no llega hasta ahí. Aquí se expresa esa mala semilla en el hombre que busca siempre los beneficios, pero no compromiso con el que da los beneficios. Pero lo pongo en otra escena, lo pongo en otro escenario. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer. Esta es la mujer que Jesús salva, llamado así la mujer adúltera. Trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a todas las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose en el suelo, escribió en tierra con el dedo. Algunos dicen que la expresión que Jesús escribía en el suelo, eso dicen algunos, no lo dice la Escritura. Dicen que Jesús escribía: vosotros sois igual a ella. Dicen algunos que Jesús eso escribía, pero no dice el solo. Pero dice que escribía con el dedo. ¿Qué escribió? No dice la Escritura, pero dicen que hay una posibilidad que pudiera ser eso, ¿no? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Tampoco yo te condeno. Y ahí él le dijo: vete y no peques más.
¿qué sacó Jesús? ¿Qué se revela? A ver, ¿qué se revela de un grupo de hombres, de fariseos que acusan a una mujer sorprendida en adulterio? ¿Y qué se revela de los fariseos? Se revelan dos cosas. Número uno, que hay gente que está en una condición pecaminosa, no buena, sino mala, y que en la primera oportunidad puede ser salvo. Y hay gente que está en una condición de pecado y solo llegará al mínimo estado de estar consciente que está mal, acusado de su conciencia, pero no podrá recibir el perdón. ¿Por qué? Porque literalmente la Biblia dice que ellos, acusados de sus conciencias, se fueron. ¿Cómo se registrara la historia si ellos, acusados de sus conciencias, le hubieran dicho a Jesús: nosotros estamos igual como ella, perdónanos? Hubiera habido conversión de fariseos, ¿cierto? Pero entonces eso nos dice, esta expresión nos dice que hay personas que solo llegarán a reconocer que su estado está mal, y que saldrá de una iglesia o de un lugar donde Dios le habla diciendo: qué horrible me siento, Dios me dijo esto, pero no llegará al nivel de poderse convertir. Qué feo y qué lamentable que suceda así. Pero siempre pasa en que hay alguien que lo único que llega a hacer la palabra es redarguir su conciencia, pero a la vez nunca poderse arrepentir. Saber que está mal, pero no convertirse. Pero de verdad hay gente que su estado es pecaminoso, y al igual que la mujer, ella está esperando ahí que la ley se cumpla, morir, y ella escucha que le dice: ¿dónde están los que te querían acusar? No están. Y el que tenía la autoridad de condenarla le dijo: si ellos no te condenan, ¿sabe qué? Ellos, los fariseos, representaban la ley y Jesús representaba la gracia. ¿Y sabe qué? La ley frente a la gracia no tuvo autoridad de condenar a una mujer que su condición era pecaminosa, y la gracia le dijo: yo te perdono. Es la que lo perdonó a usted. La ley tuvo que irse, porque la gracia siempre, y que estaba ahí representada la gracia del Padre revelada en el Hijo, el Verbo encarnado, del que hemos estado hablando. Pero lo pongo en otra escena. Ya le he puesto varias escenas que son maravillosas. Esta es otra escena maravillosa. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondiendo Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Respondiendo el hombre, le dijo: ok, voy a quedarme ahí, porque voy a leer el verso 30. Son demasiados versículos. Voy a ponerlo en contexto. Jesús sana al hombre, el hombre regresa viendo. Al igual que el paralítico, este es un hombre que él no sabe, igual, ¿verdad?, físicamente, porque él no lo ve. Pero a diferencia, no igual en una forma, pero sí en otra. Igual que el paralítico, él no sabe quién es físicamente, porque él no lo ve, él es ciego. Pero sí él escucha que quien le da la orden de irse a lavar y quien hace lodo es Jesús. Él está consciente que es Jesús, pero él no lo conoce físicamente. No sé si me explico.
Entonces él es sanado, él sabe que fue Jesús el que le dio la orden de irse a lavar, pero él regresa y ya Jesús no está, él no lo miró. Entonces cuando a él lo miran y llega la noticia y aparece en Facebook, aparece en Twitter, aparece en Instagram, aparece en todas las redes locas que hay y que usted ve, y de pronto ahí le aparece a todo el mundo que está, le llega al oído de los fariseos que hay un ciego de nacimiento que fue sanado. Entonces ellos van, increpan al ciego y le dicen: ¿es verdad que vos fuiste el que fuiste sanado? Era ciego de nacimiento, sí. Y dije, la gente decía: él es, no, parece él, no, es que es igualito, no. Y entonces él, ¿sabe qué decía? Yo soy. Pero se hizo larga la conversación, se hizo larga el interrogatorio del ciego sanado de nacimiento, hasta tal grado que esta es la respuesta que él da. ¿Por qué? Ellos le dijeron: nosotros no creemos que ese hombre sea de Dios. ¿De dónde es? ¿Quién es? Entonces la respuesta de él es, respondiendo el hombre, el que había sido sanado, les dijo: pues es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Qué raro, le dijo. Ustedes no saben quién es él. Y a mí me sanó. Uy, me gusta esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ya estaba predicando. ¿Cuánto tenía? Horas. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Pero si no había leído la Biblia, si era ciego de nacimiento. Escuche esto. ¿Alguien me entiende? No había ido a encuentro, no había... ¿Qué va a hacer? Nada. El encuentro lo tuvo ahí. No podría hacer nada. Respondiendo le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Porque ellos están repitiendo lo que los discípulos le dijeron a Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y él dice: tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros molestos. Le expulsaron, o sea, lo corrieron. Desaparecete de aquí. Se fue. Ni a la sinagoga podía entrar. Oyéndolo Jesús que lo habían expulsado y hallándolo, le dijo: creo esté en el Hijo de Dios. ¿Sabe? Escuche esto me gusta. Esto me gusta. Cuando a ti te menosprecia alguien porque tú eres hijo de Dios y crees en Él y te has apartado del pecado y dices que es Cristo el que te sanó o te salvó o te transformó, y la gente te menosprecia o te hace cualquier burla, por eso quiero decirte que a Jesús le gusta que se burlen de ti por Él. A Jesús le agrada cuando alguien te hace menosprecio por Él. Le gusta. Así que no te pongas, como dicen los mexicanos, achicopalado. No te pongas triste. Sentite alegre cuando alguien te menosprecia por decir que eres cristiano. Jesús lo encontró y se dio cuenta que lo habían corrido. Y le preguntó, la pregunta que le dijo es: ¿crees en el Hijo de Dios? Ahora que te corrieron, ahora que te despidieron, ahora que te... ¿crees en el Hijo de Dios? Y la respuesta fue esta. Es impresionante. ¿Quién es, Señor, para creer en Él? ¿Dónde está? Yo lo quiero recibir. Y le aseguro que Jesús no a todo mundo le dice eso. Y le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Y le dijo: creo, Señor. ¿Y sabe qué? Le adoró. Le adoró. Eso, si le adoró, significa que lo reconocía como el Salvador, como Dios. Me gusta. Pero sigue la historia, verso 18. Pero los judíos no creían que Él había sido. Lo estoy poniendo en transversículos.
y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había sido recibido la vista, y les preguntó y les dijo, diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué sale y qué aflora en este ejemplo? ¿Qué saca? ¿Qué saca Jesús con un milagro? ¿Sabían ustedes que un milagro puede producir diferentes reacciones en la gente? Hay alguien que glorifica a Dios y alguien que blasfema. ¿Sabían que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, puede haber diferentes formas de expresarse de la gente? Es como aquella gente que padece de alergia y dice: me hace malo el huevo, yo me como una docena y no me da alergia. El problema no es el huevo, el problema es el que tiene la alergia. ¿Habían escuchado aquella expresión que la gente dice: ¿sabes qué? El dinero cambia a la gente, dice. ¿Cuántos creen que sí? No, el dinero no cambia a la gente. El dinero lo que saca es lo que siempre hubo en el corazón de la gente, que el día que lo llega a tener, saca el orgullo que no manifestaba y la arrogancia que no tenía y la mezquindad en la que siempre ha vivido. Porque el que es generoso, tenga abundancia o poquedad, siempre es el mismo corazón. ¿Han escuchado a aquellos que dicen: el poder daña a la gente? No, el poder no. Es lo que siempre hubo en el corazón de la gente. Así que aquel que se casa, aquel que tiene algo, dice: es que es irreconocible. No lo reconociste antes, pero siempre lo tuvo. Siempre hubo. ¿No te diste cuenta? Sí, así funciona. Jesús saca del corazón de la gente lo que hay. ¿Qué salió de este milagro? Un hijo agradecido que recibe un milagro y un padre que puede más la religión que el milagro que ellos recibieron de su hijo. Porque ellos prefirieron no decir que era Jesús sabiendo que era Jesús. ¿Cómo se contaría la historia que los padres hubieran celebrado el milagro de su hijo? No importa que no nos dejen entrar a la sinagoga, pero nuestro hijo que nació ciego desde nacimiento fue sano. Bendito sea Dios. Quiero decirle que ya he visto casos similares, hombres y mujeres, padres y hijos que no glorifican a Dios por el milagro, viceversa, que han recibido, sean hijos o padres. Pero bienaventurado aquellos que siempre saca el Señor la mejor versión de ellos. Bienaventurado aquellos que, estando al lado de otros que escucharon lo mismo que usted escuchó. Póngase de pie mientras adoro un minuto. Salir de su lugar y venir aquí a adorar conmigo un minuto al que lo salvó, al que lo sanó, al que lo perdonó, al que lo llenó de su gracia, al que lo llenó de su poder. Por lo que harás en mí. Gracias. Yo creo en ti, Jesús. Por lo que harás, Señor. Por lo que harás en mí. Gracias.
Señor, por lo que harás en mí. Gracias. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Jesús, Por lo que harás por lo que harás en mí. en mí. Gracias. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Jesús, Por lo que por lo harás. que harás en mí. Él es grande, es maravilloso. Yo creo en ti. Jesús, Por lo que hiciste por lo que harás oh, en mí. En mí. yo creo en ti. Yo creo en ti. Jesús, Por lo que harás por lo que harás en mí. Gracias. Te adoramos. Oh, en mí, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Preciosísimo Señor, te adoramos. Hijo de Dios, Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. recibe toda la honra. Precioso Jesús. Hijo de Dios. Yo quiero que en este momento, escuche este momento. Si alguien no ha recibido a Jesús, haga esta oración con nosotros y dígale: Señor Jesús. Díganlo todo: Señor Jesús, en este día yo me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que el milagro más grande que obraste en la cruz es perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por el milagro de la salvación. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Incline su rostro por un minuto. Solo quiero ver las manos levantadas. Si hay alguien que en esta mañana recibió a Jesús o reconcilió con Él. Si usted dice: yo reconcilié con el Señor hoy, solo quiero ver tu mano levantada. Si tú dices: hoy yo reconcilié, acepté al Señor, hoy me entregué a Él, hoy yo lo recibí como mi Señor, te voy a pedir que donde estás, te voy a pedir que vengas. Si hay un servidor que está al lado de alguien y lo puede ayudar y venir aquí, pueden venir, puede ayudar. Puede venir, hijo. Alguien puede ayudarle, puede venir. Un minuto más, iglesia. Siga adorando, siga adorando. Ven acá, hijo. Hay alguien más esta mañana. Hay alguien más, hay alguien más. Ven acá, hijo, ven acá, hijo. Cristo está sacando la mejor versión de ellos. A ver, siga, 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 siga. Hijo de Dios, hay alguien más esta mañana que se identifica y diga: yo me reconcilié con el Señor. Venga, ven acá. Toda la gloria. Precioso, Hijo de Dios. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Ven acá, hija. Ven acá, hija. Por lo que harás. Sé que hay más personas que necesitan venir. Sé que hay más personas. Muchas gracias. Gracias, servidores. Hay más servidores acá. Hay más servidores aquí. Una vez más, digámoslo. Por lo que harás. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay dos personas más que necesitan venir. Iglesia, pueden adorar un minuto más. Hay dos personas que necesitan venir aquí. Es del Espíritu, es del Señor lo que Él me pone. Es de Él. Hay dos personas que necesitan vencer esto. Vamos. Precioso Hijo de Dios. Un minuto más, vamos a decirlo todos. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Gracias. Dios te bendiga. Toda la gloria, iglesia. Manténganse ahí. Y aquel verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ahora yo quiero que ustedes oren como hijos y diga: Señor, ahora que soy hijo tuyo, que me has perdonado, ahora que me has salvado, ahora que has quitado mi culpa, ahora que soy hijo tuyo, ahora que soy hija, diga conmigo: yo recibo el Espíritu Santo como el don más grande dado al hombre para el servicio en la tierra. Señor, gracias por las almas que esta mañana recibieron a Jesús. Iglesia, dele un aplauso fuerte al Señor. Quiero que no se mueva y quiero que permanezcan ahí un momento. Después que terminemos, los servidores pueden hacer lo que siempre hacen, porque no quiero cortar la idea de lo que quiero dejarle. Escuche esto: salga de